Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Bueno, aquí estamos iniciando nuestra clase número 4 del curso de Foucault, aquí en Cursa Virtual, de Foucault y la sexualidad. Bueno, luego de la clase intensa sobre la voluntad de saber, ¿no? Las dos clases de la voluntad de saber, que es un texto central, ¿no? Desde mi punto de vista, debo decir que creo que es mi libro preferido de Foucault. Es el libro de los libros, ¿no? Sin duda es el libro, quizá con las palabras y las cosas son mis libros favoritos, ¿no? Dos etapas muy distintas, pero es un libro denso, es un libro donde hay una aportación central que es una analítica del poder, que cada vez que la explico, que cada vez que la comparto con mis alumnos, siempre me resulta tremendamente estimulante para pensar, ¿no? Vamos ahora al volumen 2, al uso de los placeres, que también debo decir que es un libro que me encanta, de Foucault. Me encanta mucho a título personal. No sé si del punto de vista conceptual llega a las alturas de la voluntad de saber o de las palabras y las cosas, pero a mí me gusta mucho este concepto de placer. La verdad que esta reivindicación que van a ver que va a hacer Foucault de la noción de placer, a mí personalmente siempre me interesó. El libro se publicó en 1984 en conjunto. Este proceso de redacción de los tomos, o sea, el tomo 2, el tomo 3 y tomo 4, es un proceso que está medio entrelazado, digamos, ¿no? Foucault estaba ya gravemente enfermo. Foucault tenía HIV, tuvo SIDA, muere de SIDA, y prácticamente, bueno, algunas pruebas, Foucault realmente entraba y salía a veces del hospital, logra entregar completo los libros, el volumen 2 y el volumen 3, por eso se publican antes de su muerte, en 1984, muy poco antes, y en cambio el volumen cuarto es el volumen que él no llegó a corregir, digamos, y quedó en el limbo, digamos, quedó en un limbo legal, por así decirlo, mucho tiempo, hasta que en 2018 finalmente Daniel Defer, la pareja de Foucault, que era el derechohabiente, bueno, acepta la publicación, digamos, ¿no? Eh, Estos son libros, van a ver que de alguna manera el tomo cuarto que se publica en 2018, póstumo, en verdad fue un libro que fue redactado antes del volumen 2 y el volumen 3, ¿no? Foucault ya estaba trabajando el tema del cristianismo, que veremos más adelante, en los cursos, si uno ve los cursos del Collège de France, por ejemplo, del 81, ya aparece el tema del cristianismo, ¿no? El tema de la confesión particularmente. Y el tema de la Grecia clásica que vamos a ver hoy y la próxima clase va a aparecer después, ¿no? Entonces es un texto, el volumen cuarto lo estaba escribiendo y se dice que lo escribió antes, no pudo corregirlo, y finalmente salió el volumen 2 y el volumen 3 conjuntamente en el año 84 antes de la muerte de Foucault. Acá Foucault, piensen, el volumen 1 es del año 76 y estos son del año 84. Por tanto, ha pasado mucho tiempo, digamos, ¿no? Han pasado 6 años, ¿no? O sea, del 76 al 80 tenemos 4 años. No, perdón, han pasado 8 años, ¿no? O sea, del 76 al 80 son 4 años, del 80 al 84 4 más, 8 años de diferencia. Y el proyecto que Foucault tenía en su cabeza, digamos, de la historia de la sexualidad, va a cambiar, y de hecho, si uno lo ve, hoy vamos a ver sobre todo la introducción y el capítulo 1. El texto tiene las siguientes partes: la introducción, el capítulo 1 que llama la problematización moral de los placeres, esto lo veremos hoy, y luego tenemos dietética, económica y erótica y el verdadero amor, esos 4 capítulos que los veremos la próxima clase. Hoy nos centramos en la introducción y el capítulo 1. Pero en la introducción ya van a ver que Foucault hace explícito la modificación del proyecto que él tenía, digamos, ¿no? Del proyecto original. Voy a arrancar al revés leyéndoles un par de citas porque el propio Foucault en la introducción, en lo que llama modificaciones, hace explícito este viraje. Dice, se trataba en suma de ver cómo en las sociedades occidentales modernas se había ido conformando una experiencia por la que los individuos iban reconociéndose como sujetos de una sexualidad abierta a dominios de conocimiento muy diversos y articuladas con un sistema de reglas y restricciones. El proyecto era, por lo tanto, el de una historia de la sexualidad como experiencia. Si entendemos por experiencia la correlación dentro de una cultura entre campos del saber, tipos de normatividad y formas de subjetividad. Más adelante dice, hablar de la sexualidad como una experiencia históricamente singular suponía también que pudiéramos disponer de instrumentos susceptibles de analizar, según su carácter propio y según sus correlaciones, los 3 ejes que la constituyen: la formación de saberes que a ella se refieren,
por ejemplo la psiquiatría, el psicoanálisis, la medicina, los sistemas de poder que regulan su práctica, por ejemplo el derecho canónico, por ejemplo todo tipo de práctica jurídica, ¿no? Las instituciones disciplinarias, por ejemplo, y las formas según las cuales los individuos pueden y deben reconocerse como sujetos de esa sexualidad. ¿Mm? Entonces, lo que está diciendo Foucault es, a ver, el proyecto implicaba dar cuenta de la sexualidad como una experiencia históricamente singular. Entonces, ¿qué quiere decir como una experiencia históricamente singular? Como una experiencia histórica, digamos, ¿no? Bueno, dar cuenta un poco de eso. Entonces, Foucault empezó hablando en el tomo 1 de la sexualidad en la modernidad, básicamente. En la modernidad, digamos. Siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, sobre todo esos siglos fueron los más importantes. Ahora, Foucault se vio obligado a retroceder e ir hacia el mundo antiguo, hacia Grecia, que veremos en el tomo 2, y hacia el mundo helenístico y romano en el tomo 3, y luego en el cristianismo en el tomo 4, porque la experiencia de la sexualidad fue algo distinto en Grecia que en Roma o que en el cristianismo, o que en la modernidad, como lo vemos. De hecho, las palabras que se usan para designar la práctica sexual son distintas. En Grecia se habla de afrodisia, como veremos hoy. En Roma se habla de veneria, que es la traducción latina de afrodisia. Y en el mundo cristiano se habla de carne, de la carne. Y no tiene nada que ver la experiencia de la carne con la experiencia de los afrodisia en Grecia y en Roma, ¿no? Pero tenemos que comprender, dice Foucault, esta modificación. Entonces, vean lo que dice más adelante en la página 10, también de la introducción. Dice, dice aquí, dice, después del estudio de los juegos de verdad unos con otros, seguido por el de los juegos de verdad en relación con las relaciones de poder, parecía imponerse otro trabajo, estudiar los juegos de verdad en relación de sí consigo y la constitución de sí mismo como sujeto, al tomar como dominio de referencia y campo de investigación lo que podríamos llamar la historia del hombre de deseo. Entonces, lo que Foucault va a intentar hacer es esa historia del hombre de deseo, de las experiencias del hombre de deseo. Pero estaba visto que emprender esta genealogía me alejaba mucho de mi proyecto primitivo. Debía escoger o bien mantener un plan establecido, acompañándolo de un rápido examen histórico de dicho tema, o sea, o bien repasar rápidamente, o bien reorganizar todo el estudio alrededor de la lenta formación en la antigüedad de una hermenéutica de sí. Opté por esto último, o sea, optó por reconfigurar el proyecto y darle a cada época histórica un tomo. Es una empresa que busca, dice, opté por esto último, partido, mientras reflexionaba que después de todo aquello a lo que me he sujetado, es una empresa que busca desbrozar algunos de los elementos que podían ser útiles a una historia de la verdad. Y más adelante dice, a través de qué juegos de verdad el ser humano se ha reconocido como hombre de deseo. Me pareció que planteado así la pregunta he intentado elaborarla a propósito de un periodo tan alejado de mis horizontes antefamiliares, abandonaba sin duda el plan contemplado. Bueno, en definitiva, lo que está planteando Foucault es que hace un viraje en el proyecto originario de la historia de la sexualidad y que esto implica centrarse en lo que él llama una genealogía del hombre de deseo y dar cuenta de la sexualidad o la experiencia de la sexualidad, que no se llama sexualidad en la antigüedad, se llama afrodisia, en diferentes momentos, ¿no? Entonces, para comprender esta historia del hombre de deseo tenemos que comprender qué era la sexualidad en Grecia, qué era la sexualidad en Roma, qué era la sexualidad en el cristianismo, porque de hecho no se habla de sexualidad, se habla de afrodisia, que no es lo mismo que sexualidad, o se habla de carne, que no es lo mismo que sexualidad. La sexualidad, en su sentido técnico, en verdad comienza con la modernidad, que es lo que vimos en el tomo 1. Bueno, para comprender qué es la sexualidad, tenemos que hacer una arqueología, o bien lo llama una genealogía, digamos. ¿Por qué? Porque la genealogía, a diferencia de la arqueología, da cuenta no solamente de los discursos, sino también de las relaciones de poder que matrizan o que producen subjetividades. Entonces, acá es donde nos encontramos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, vamos a seguir desarrollando la introducción y el capítulo 1, donde Foucault va dando nociones conceptuales, ¿no?, de la antigüedad, los conceptos de afrodisia, de fresis, de encrateia, de sofrosine. Todo eso lo tenemos que entender porque es un vocabulario fundamental para
entender de qué nos está hablando Foucault cuando habla de la experiencia de la sexualidad en el mundo griego, que es completamente distinta a cómo la entendemos hoy. Antes de entrar, como siempre, recomiendo bibliografía complementaria. Este caso es un libro de Judith Rebel, una especialista en la filosofía de Foucault, francesa. Es un libro extraordinario, se llama Foucault, Un pensamiento de lo discontinuo, editó Amor-Rortu en castellano. Muy buen libro que yo he consultado fuertemente. Es interesante porque habla de una suerte de coherencia difícil en la filosofía de Foucault, de la discontinuidad del pensamiento, ¿no? De que es la discontinuidad del pensamiento o un pensamiento de lo discontinuo, la diferencia entre arqueología y genealogía, lo literario y lo político en Foucault, el pensar, el actuar, la analítica del poder, la subjetividad, la invención de sí. Es un texto realmente que está muy bien, así que esta es otra bibliografía complementaria. Bueno, vamos entonces a nuestra clase y vamos a partir entonces, voy a retomar esto que recién les decía, de la hipótesis modificada de Foucault. Como Foucault hizo expreso, como recién les leí, la sexualidad, dice Foucault, es una experiencia histórica singular que determina al individuo moderno como sujeto de deseo. Ahora, esto implica responder dos preguntas. Una, ¿a través de qué juegos de verdad el hombre se reconoce como sujeto de deseo? B, ¿por qué el comportamiento sexual es objeto de preocupación moral en la antigüedad? Es decir, Foucault usa mucho esta expresión juego de verdad, o también usa veridicción, régimen de veridicción, sobre todo en los cursos habla de veridicción, de régimen veridiccional. Bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué es un juego de verdad? Un juego de verdad, de alguna manera, parte de la noción que Foucault tiene de verdad. Y la noción que Foucault tiene de verdad es inseparable de la noción de poder. O sea, hay una relación intrínseca entre verdad y poder. La verdad es, como dice Foucault, un juego de verdad o un régimen de veridicción. La verdad, y acá sí me parece ese bello, creo, cierta influencia nietzscheana. Aunque Foucault se haya desprendido de su analítica del poder en términos nietzscheanos a partir de 1976, él haya dejado de lado, haya considerado que hasta ahí estaba bien para pensar el poder en términos de lucha, me parece a mí que todavía continúa esta pregnancia, sobre todo en la esfera de la verdad. Sobre todo hay un texto que es muy importante para Foucault, que es la genealogía de la moral de Nietzsche, ¿no? Ahí lo que plantea Nietzsche básicamente es que la verdad es un efecto del poder, es decir, qué entendemos por determinados conceptos y qué tipo de perspectivas son aceptadas como objetivas o como verdaderas, en el fondo depende de una construcción de poder, ¿no? Es decir, y les pongo un ejemplo, digamos. ¿Por qué tendemos a leer objetivamente que una persona buena, en términos morales, es una persona caritativa, una persona sumisa, una persona abnegada, una persona altruista, una persona que se niega a sí mismo en pos del otro, cuando no hay ningún elemento objetivo, dice Nietzsche, que asocie el término bueno con esas características? O sea, no hay ningún elemento objetivo en la palabra bueno en griego, en latín, en alemán, que relacione bueno con sumiso, con casto, con altruista. No lo hay. Entonces, ¿por qué, sin embargo, todos tendemos a pensar lo bueno o la verdad de lo bueno o lo objetivo de lo bueno con esas características? Bueno, porque en el fondo hay una relación de poder, porque la Iglesia ha tenido poder, digamos, y por tanto, producto de batallas interpretativas y de batallas literales, ha impuesto esa lectura de la verdad. Entonces, un régimen de verdad o un juego de verdad tiene que ver con eso, con dar cuenta que la verdad siempre es una perspectiva victoriosa, es una perspectiva que ha ganado la batalla interpretativa. Desde acá Foucault lo que está planteando es a través de qué juegos de verdad el hombre se reconoce como sujeto de poder. ¿Cuál es el juego de verdad, perdón, como sujeto de deseo, ¿no? ¿Cuál es el juego de verdad que le revelaría su deseo al hombre? Bueno, juegos de verdad son un montón. O sea, un juego de verdad es una técnica analítica. Un juego de verdad es, por ejemplo, lo que Foucault llama la parresía, o lo que es la parresía, que es el enfrentamiento o es la intervención entre dos individuos en términos de poder, y uno habla con franqueza y expone su propia vida a la eliminación, si habla con franqueza.
Hay diversos juegos de verdad. Un diálogo socrático es un juego de verdad. Una técnica analítica es un juego de verdad. Eh, Son diferentes perspectivas que se constituyen como verdades, pero que en el fondo implican relaciones de poder. Y B, por qué el comportamiento sexual, y esto sí es muy importante, es objeto de preocupación moral primero en la antigüedad. O sea, ¿por qué la sexualidad les importaba a los griegos? ¿Por qué? ¿Mm? Vale decir, la actividad sexual es un dominio moral que se problematiza. Los placeres sexuales son prácticas de sí a ser pensadas desde la Grecia clásica, esto que vemos en el tomo 2, el helenismo y Roma en el tomo 3 y el cristianismo en el tomo 4. Entonces, ¿por qué la actividad sexual es objeto de preocupación moral? Particularmente aquí en la antigüedad. Bien, Foucault se servirá entonces de textos prácticos, no de teología dogmática para su análisis, es decir, de textos pastorales y de reglas de conducta. En este sentido, su hipótesis se centrará en la no ruptura entre el mundo clásico y el cristianismo respecto de la moral sexual. No hay en la antigüedad una tolerancia y libertad total como se suele plantear. La austeridad sexual en Grecia y Roma era un lujo, algo propio de una élite que cuidaba de sí misma a través de la regulación estricta de la experiencia sexual, alimenticia, de la casa y la familia. Acá hay una hipótesis muy importante que la veremos en todos los tomos, que ya la anticipo. Digo, porque así se entiende bien la continuidad entre el tomo 2, 3 y 4, digamos, ¿no? La idea que tiene Foucault es que no hay, como se suele decir, como incluso el propio Nietzsche plantea también, en esto disiente con Nietzsche, Foucault lo que dice, en verdad no hay una ruptura, no es que hubo un paraíso perdido en el mundo griego y romano, no es que los griegos y los romanos eran completamente libres y vivían de bacanal en bacanal, y vivían de orgía en orgía. No, no, esto no es cierto, digamos, dice Foucault, no es cierto, digamos. No hay una ruptura tajante entre el mundo clásico y el cristianismo. No es que después de ese paraíso perdido de libertad sexual llegamos al cristianismo, el cristianismo nos obtura, nos reprime, nos heteronormativiza. No, es mentira. En el mundo clásico, dice Foucault, ya había austeridad sexual. Y esto es lo que vamos a tratar de mostrar. Había austeridad sexual, sobre todo eh, había austeridad sexual incluso en los vínculos homosexuales, y digo homosexuales porque no existía la noción de identidad. Esto es importante comprenderlo. Los griegos, los romanos, no pensaban en términos identitarios, ¿no? No hay una derivación directa entre la práctica sexual y la identidad que constituye esa práctica. Es decir, yo tengo vínculo con mujeres, soy heterosexual. Tengo vínculos sexuales con hombres, soy homosexual. Tengo vínculos con hombres y mujeres, soy bisexual. Esa no es la forma de pensar que van a tener los griegos. Se pensaba en términos de acto sexual, pero ese acto no derivaba una identidad. Entonces, hay un montón de cuestiones que tenemos que pensar. La primera es esta: echar por tierra, dice Foucault, la idea de una ruptura, de una suerte de libertad total en la antigüedad y una represión total en el cristianismo. Esto no es cierto. Hay una suerte de continuidad pagano-cristiana donde la austeridad sexual, la contención de los placeres, la conducción de las conductas va a ser central. Entonces no podemos, hay que tratar de salir de esta dicotomía. ¿Qué es la moral? ¿Qué es lo que Foucault entiende como moral? Dice, la moral son comportamientos de individuos que se someten a la conducción de un director. ¿Mm? Esto es la moral, digo, es el sometimiento a la conducción de un director. Ese director puede ser un filósofo o puede ser un pastor después, puede ser un sacerdote en el mundo, digamos, cristiano. Pero la idea es esta, ¿no? Que toda reflexión moral en el fondo es una reflexión sobre el comportamiento de individuos, sobre cómo los comportamientos deben ser conducidos, deben ser direccionados, gestionados por alguien que sabe. Foucault también habla de la sustancia ética. ¿Qué es la sustancia ética? Dice, la moral determina la sustancia ética. Esto es, la forma en que el individuo se da a sí mismo como materia de su conducta moral. Es decir, la sustancia ética es bien. ¿Qué es la moral? Bueno, la conducción de la conducta de un individuo. Un individuo que es conducido por un director o por alguien que sabe más. Ahora, la moral, esa conducción de la conducta, determina una sustancia ética. Es decir, una forma que el individuo se da. La sustancia ética es la forma, consecuencia o efecto de la moral. Es decir, la moral implica una conducción de la conducta, ok,
y el resultado de la conducción de esa conducta implica una sustancia ética, implica un comportamiento. Y luego tenemos un modo de sujeción. Dice, no hay sujeto moral sin modo de sujeción, sin ascesis, ejercicio, ni práctica de sí. El modo de sujeción es el vínculo que el individuo establece con las reglas de conducta. Es decir, en función de las reglas de conducta que me son subsumidas por mi maestro, yo voy a establecer un vínculo. Entonces, entre regla de conducta e individuo hay un modo de sujeción. ¿Cómo me vinculo con la regla de conducta? Sigo la regla de conducta, no la sigo a veces sí, a veces no. Ese es el modo de sujeción. Y luego tenemos la teleología moral. Dice, la acción no es moral en sí misma, sino inserta en el conjunto una conducta general y que va hacia una finalidad determinada. Es decir, esto en la ética normativa, digamos, se suelen dividir las tradiciones morales en dos grandes corrientes, las éticas teleológicas y las éticas deontológicas. Las éticas teleológicas son aquellas que determinan que lo que importa o sea, que la clave para dar cuenta de la moralidad de la acción es la finalidad. Entonces, supongamos, para Aristóteles la finalidad de una vida virtuosa es la felicidad. Entonces, si yo quiero ser feliz, tengo que practicar la virtud, ¿no? O sea, soy feliz practicando la virtud, no haciendo cualquier cosa. Pero la finalidad es la felicidad. Para Epicuro la finalidad es el placer. Ahora, el placer no es cualquier cosa, el placer es ausencia de dolor y tengo que comportarme de determinada manera. Entonces, ¿se entiende? Entonces, a veces puede ser la felicidad, a veces puede ser el placer, pero la clave es el fin. A eso se le llama teleología, o sea, cuando la acción moral o cuando la moralidad de la acción está determinada por el fin. Entonces, para Aristóteles es la felicidad, para Epicuro o los utilitaristas, Stuart Mill, por ejemplo, el fin es el placer o el bienestar, por ejemplo, ¿no? Pero en definitiva lo que importa es el fin de la acción. Hay otra corriente que es la deontológica, que su emblema o su ejemplo más claro es Immanuel Kant, que va a pensar que no importa la finalidad, que no podemos determinar la moralidad de una acción en función de la finalidad, sino en función del deber. Si la acción es por deber, si la acción es por deber, por tanto es una acción moral. La finalidad será una cuestión personal de cada uno, pero no puedo determinar, dice, una acción moral por si me da felicidad o por si me da placer o por si me da bienestar, porque no podemos universalizarlo, porque cada uno buscará lo que quiera, dice Kant, pero sí podemos universalizar que la acción es por deber. Bueno, acá Foucault se está planteando la teleología de la acción, porque él va a tratar sobre todo con las morales de la antigüedad, digamos, ¿no? Y las morales de la antigüedad, de alguna manera, vienen de Platón, de Aristóteles o de los posaristotélicos, es decir, epicúreos, estoicos, cínicos. Va a trabajar con ese corpus, va a trabajar con Platón, va a trabajar con Aristóteles, va a trabajar con estoicos griegos, pero sobre todo con estoicos romanos más adelante, con Epicuro y con los hedonistas y con los cínicos. Va a trabajar con este tipo de textualidad. Ahora veamos estos conceptos que son conceptos griegos, que son afrodisia, cresis, encrateia y libertad. La expresión griega cresis afrodición será el punto de partida de Foucault para dar cuenta del pensamiento médico-filosófico del mundo griego en relación con el cuerpo propio, la esposa, los muchachos, la libertad y la verdad. O sea, la clave es el griego, el hombre griego noble, analizaba o pensaba la relación, su relación de él como sujeto, como el único sujeto legitimado, esa es la verdad. Digo, la sociedad griega es una sociedad masculinista, guerrera, donde la mujer tenía un lugar absolutamente subsidiario, digamos, ¿no? Entonces, por tanto, el hombre griego determinaba su vínculo con su cuerpo propio, con cómo se alimentaba, qué tipo de vínculos sexuales tenía, cuál era su régimen de descanso, todo eso era muy importante, con su esposa, con los muchachos, el vínculo entre un adulto y un joven, un efebo griego, con la libertad y la verdad. Ta afrodisia o veneria en latín se puede traducir como cosas o placeres del amor, relaciones sexuales, actos de la carne en un sentido cristiano o voluptuosidades. Entonces, los griegos hablaban no de relaciones sexuales, sino de afrodisia. Los afrodisias son placeres del amor o placeres sexuales. Los afrodisias se pueden dividir en dos tipos, ¿no? Por un lado, actos, gestos y contactos que buscan placer, por entrar en juego al tacto. Por ejemplo, estos actos, gestos y contactos que buscan placer
dice Foucault, son susceptibles de intemperancia o acolacía. Es decir, ¿por qué? Porque el contacto entre los sentidos, por entrar en juego con el tacto, es susceptible de intemperancia, es susceptible de no dominio. Es decir, me puedo dominar a veces y a veces no me puedo dominar. Entonces, son susceptibles de acolacía o de intemperancia, por tanto hay que tener cuidado con esto. Estos responden a la siguiente pregunta. Dice, ¿con qué fuerza nos dejamos llevar por los placeres y el deseo? Esta es la pregunta. O sea, ¿con qué fuerza nos dejamos llevar por los placeres y el deseo? ¿Mm? El dejarse llevar es un problema para el griego. El perderse en el placer, o en la pasión también, es un problema. Los problemas, ¿esto qué quiere decir? Que para el griego, según Foucault, los problemas son el exceso y la pasividad. Este es el eje central del tomo 2, ¿no? O sea, en el análisis que hace Foucault del mundo griego en relación con el tema del placer y de la sexualidad, la clave va a ser cómo dominamos nuestros placeres, que son susceptibles de intemperancia, para evitar caer en el exceso y para evitar caer en la pasividad, que las dos cosas están vinculadas. Digo, el exceso se suele dar por la pasividad. O sea, si no soy activo en el sentido de dominarme, activo en el sentido de la actividad, digo, tomo una decisión activa para dominarme, para gobernarme, ¿m? Y caigo en una pasividad y me dejo arrastrar pasivamente, llego al exceso. Eso es lo que es la pasividad y el exceso. ¿M? Primer punto. Y segundo punto, en relación con los afrodisias, si bien la actividad sexual es natural, es decir, para los griegos la actividad sexual es natural, esto es importantísimo. No hay ningún tipo de filiación con, como vendrá después con el cristianismo, de la actividad sexual con algo impuro, con la caída, con un pecado. No, esto no existe en Grecia, esto sí no existe, para nada. La actividad sexual es completamente natural y no está asociada con nada negativo, ni peyorativo, ni sucio, no. Pero los placeres deben ser jerarquizados y clasificados en estables y fugaces. Los segundos, los fugaces, la sexualidad es un placer fugaz, porque uno tiene un orgasmo y se va rápidamente. Es un placer fugaz. El vino, la mesa, el placer gastronómico también es fugaz. Uno se bebe un buen vino, lo disfruta y luego se va, digamos, ¿no? Estos tienen un problema. Ya lo veía Epicuro, digamos. ¿Por qué? Bueno, ¿cuál es el problema? Es que el problema es que son fugaces, y como son fugaces y son susceptibles de intemperancia o de acolacía, uno está tentado a repetir esa acción. Entonces, una copa de vino me da placer, quiero beber otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y me dejo arrastrar y llego al exceso. Y con la sexualidad también puede pasar, los griegos lo van a analizar así. Entonces, la clave será el uso, la génesis de los placeres de un modo adecuado. Estos placeres requieren templanza o temperancia o sofrosine. Entonces, los placeres no son malos, son naturales, pero son peligrosos. ¿Por qué son peligrosos? Son peligrosos porque requieren dominio, porque si no nos dominamos podemos caer en el exceso o en la pasividad, que para el griego está mal visto eso. ¿Mm? ¿Qué es la noción de egresis? Este concepto responde a la cuestión de cómo tomar el placer de manera debida. ¿Mm? Foucault en su lectura de los griegos marca 4 nociones que están vinculadas con la egresis. Primero, la necesidad, es decir, rige las conductas con templanza, pero no anula el placer. Es decir, a ver, la egresis en términos de necesidad implica, bueno, las conductas tienen que ser manejadas con templanza o con moderación. Si ustedes quieren, todo esto es muy aristotélico, ¿no? La idea está de que el placer no es un problema. El placer, dice Aristóteles, es una sensación agradable que acompaña los actos. El problema está en caer en el exceso, en el defecto, digamos, ¿no? O sea, pecar, entre comillas, porque no hay pecado, por exceso o por defecto, o por poco o por mucho. El tema es la moderación, es el justo medio, ¿no? La lógica virtuosa en la teoría aristotélica, moral, es el justo medio, es el justo medio. ¿Mm? Bueno, por tanto, la necesidad rige las conductas con templanza, pero no anula el placer. B, el kairos. Es el momento oportuno que determina la práctica de ciertas actividades sexuales en función del clima o la alimentación. Esto es muy importante, digo, para el griego, la sexualidad, obviamente, para el griego y para cualquiera, hoy también, es una actividad de desgaste físico.
Pero para el griego más, porque el griego vivía en situación de guerra, de batalla, entonces tenía que medir muy bien su desgaste físico, cuándo tener sexo, bajo qué clima, un clima muy caluroso en Grecia. Entonces, bueno, el kairos determinaba el momento oportuno de las actividades sexuales. Y C, la conveniencia, la templanza de quienes tienen rango y nobleza, que no son ni mujeres, ni esclavos, ni niños. El único que tiene rango es el hombre adulto, hombre adulto, no esclavo, por supuesto. Para ejercer los placeres, vale decir, es una ética antiuniversal. Digo, todos estos preceptos que Foucault analiza y que estamos compartiendo solamente valen para un sujeto. Esto que quede claro, digamos, ¿no? Para el hombre, obviamente blanco, noble. No vale ni para mujeres, no vale ni para esclavos, no vale para niños, ¿no? Por supuesto que una ética aristocrática. La ética griega es una ética profundamente aristocrática y antiuniversal, ¿no? Entonces, la génesis es cómo tomar el placer de forma de vida, cómo usar correctamente los placeres según el mundo griego. Eso implica dar cuenta de la necesidad, del momento y de la conveniencia. Otro concepto que Foucault utiliza es el concepto de encrateia. Si tenemos que traducir encrateia, sería algo así como mandarse a sí mismo, mandarse, gobernarse a sí mismo. O bien, luchar para moderarse, es decir, dominar la pasión y el deseo. La encrateia implica 5 elementos según la lectura de Foucault. Primero, un agonístico combate espiritual con nuestros placeres. Digo, cada vez que ejercemos el placer, entramos en territorio de combate. Porque el riesgo o el peligro de dejarnos arrastrar por ellos es grave, es alto. Entonces uno está en combate para moderarse. B, una agonística con uno mismo, digo, con nuestros placeres, combatir, y B, con uno mismo, o sea, uno combate con los placeres y por tanto también con uno mismo. C, una temperancia pero no una supresión de los placeres, es decir, no hay que extirpar el placer, sino dominarlo, moderarlo, no erradicarlo. El problema no es el placer en sí, el problema es lo que el placer puede generar, ¿se entiende? O sea, el placer está bien, es natural, los placeres son naturales y no hay ningún problema con eso para el mundo griego. El tema, entonces, no hay que extirparlo o erradicarlo, como si luego se planteará en el mundo cristiano. El cristianismo sí buscará la extirpación o erradicación. En el mundo griego no hay que extirparlo, hay que dominarlo, hay que moderarlo, hay que gobernarlo. De eso da cuenta la encrateia. Y por anteúltimo, D, la virtud individual de la temperancia a nivel personal también implica una virtud cívica respecto de la comunidad. Es bien vista por la cosa pública. Esto es muy interesante y Foucault lo trabaja en un curso que se llama Subjetividad y Verdad, del año 82, si mal no recuerdo, que es la idea esta de lo que él llama el isomorfismo sociosexual, que si no lo vemos hoy, lo vemos la próxima. Me parece que lo vamos a ver la próxima lo vamos a ver, pero es esta idea de un isomorfismo. ¿Qué es un isomorfismo? Es una relación de analogía entre el rol desde el punto de vista del poder en la esfera privada de la sexualidad con la esfera pública. Es impresionante, pero los griegos tenían esta suerte de analogía, esta suerte de isomorfismo, vale decir, un hombre noble, adulto, si quería ser respetado en la cosa pública, en su esfera privada no podía tener un vínculo pasivo sexual. Es decir, esto se lo plantea sobre todo en el vínculo entre hombres, digamos, ¿no? O sea, un hombre adulto tenía que ser activo en la relación sexual, no podía ser pasivo, porque era activo también en la esfera pública. Entonces tenía que haber una suerte de analogía entre lo público y lo privado, o la intimidad sexual o el placer sexual y la cosa pública. Si era un hombre noble, que era activo y que se gobernaba a sí mismo y que gobernaba a los demás en la cosa pública, igualmente debía hacerlo en la esfera privada, es decir, no podía dejarse penetrar por un efebo. Él tenía que penetrar, él tenía que ser activo, él lo tenía que gobernar también. Entonces, la virtud individual, y además esto implicaba la temperancia, el dominio. Yo no era alguien respetable, alguien virtuoso en Grecia, si no me podía gobernar a mí mismo. Digo, o sea, si yo no puedo gobernar mis placeres, si yo me dejo arrastrar por mis pasiones y por mis placeres, no puedo gobernar un pueblo, no puedo gobernar un imperio. Esto se ve mucho, sobre todo, en la figura de Marco Aurelio, que a Foucault le interesa muchísimo, digamos, ¿no? Que ya lo veremos más adelante, aquel emperador romano
también filósofo estoico, digamos, que planteaba un poco esto, digo, la obsesión de Marco Aurelio con dominar sus pasiones y para ser un gran emperador, un emperador virtuoso también, ¿no? Y por último, el entrenamiento, la ascesis, para luchar por el dominio de sí y lograrlo. La ascesis o ascesis para los griegos, nos constituye como sujetos morales libres, ¿no? Ascesis es un término que implica ejercicio. Entonces, la encrateia implicaba un ejercicio, implicaba un entrenamiento así como se iba al gimnasio a entrenar el físico, así como uno va al gimnasio a entrenar su físico, a estar en forma, a sacar músculos o lo que sea. Bueno, también se entrena la práctica del dominio de sí. ¿Y qué se hacen? Se hacen ejercicios espirituales. Así como hay ejercicios físicos, hay ejercicios espirituales, de resistencia, ejercicios de moderación, ejercicios de perseverancia, de persistencia, de dominio, ¿no? Esto existía en el mundo antiguo, uno lo asocia más con el cristianismo, digo, con los ejercicios de San Ignacio de Loyola, por ejemplo, pero no, en Grecia existía. Entonces, el entrenamiento para luchar para el dominio de sí implica una ascesis. Por tanto, la encrateia, que es un mandarse a sí mismo, lo podemos simplificar en un combate con los placeres para dominarlos, un combate con uno mismo para dominarse, una temperancia de los placeres que lo implica la erradicación, la virtud individual que implica a su vez la virtud cívica y un entrenamiento. Y el último punto que yo tengo marcado aquí de mi material, libertad y verdad, el vínculo entre libertad y verdad y particularmente la noción de sofrosine, una noción griega también. La sofrosine llega con el ejercicio, el dominio y la moderación en la práctica de los placeres. Pero los afrodisias constituyen un peligro, porque podemos ser esclavos de ellos y carecer de libertad. El problema con los afrodisias en el mundo griego es, según Foucault, no es el placer en sí, porque como vimos ya, el placer no es un problema, el placer es ser víctima o ser esclavo de los placeres. Si efectivamente logramos usarlos bien en términos de la agresis, si logramos ejercer la encrateia y nos mandamos a nosotros mismos, no hay problema. Entonces, si logramos hacer eso, alcanzamos la sofrosine, alcanzamos la sabiduría cívica, perdón, una sabiduría que es virtuosa, ¿no? En términos de virtud. La clave entonces de la libertad, entonces, para ser libre uno tiene que gobernarse, ¿no? La idea cuál es, o sea, la libertad tiene que ver con la conducción. Yo soy libre en tanto en cuanto me conduzco a mí mismo y también conduzco a los demás, el gobierno de sí y de los otros. Un tirano o un déspota, según la lectura que hace Foucault de los textos griegos, es incapaz de dominar sus pasiones y deseos. En tanto y en cuanto no puede gobernar sus pasiones y deseos, mucho menos va a poder gobernar virtuosamente, no despóticamente, a un pueblo. El déspota, el tirano, suele ser déspota y tirano en el sentido de que es apasionado también con sus pasiones, porque no tiene sofrosine, no tiene virtud. Acá aparece algo muy interesante, que es el carácter viril de la templanza. Esto es algo propio del mundo griego, una sociedad masculinista. Grecia es una sociedad masculinista y guerrera. Las virtudes griegas eran virtudes guerreras, la valentía, la camaradería, la fraternidad, eran virtudes de hombres, eran virtudes guerreras, o por lo menos pensadas en aquel momento como virtudes guerreras. Por tanto, vean ustedes lo que dice Foucault respecto del mundo griego, el carácter viril de la templanza, del dominio y mando, es para los griegos un atributo masculino. Obviamente que visto desde hoy resulta machista, pero sí, la sociedad griega es una sociedad masculinista, claramente masculinista, y jerárquica, absolutamente jerárquica. Entonces, había atributos masculinos. Los atributos masculinos estaban asociados con la templanza, con el dominio, con la racionalidad, mientras que el hombre afeminado, lo que se entendía como hombre afeminado, era aquel hombre que padecía de acrasia, de falta de dominio y de acolasía, de intemperancia. Vale decir, para el hombre griego lo femenino no era sinónimo de homosexualidad. O sea, el hombre femenino no era un hombre que tenía relaciones sexuales con hombres, no, porque de hecho todos los hombres tenían relaciones con hombres, no. Ni tampoco implicaba un rol pasivo en la relación sexual. O sea, el hombre, lo que se entendía como hombre femenino y no viril, no era ni homosexual, o sea, no tenía exclusivamente vínculos con hombres, ni tampoco incluso tenía una relación pasiva en la relación sexual, sino, vean ustedes
obviamente hoy puede chocar esto, pero así era en Grecia. Lo femenino estaba asociado con la pereza, con la indolencia, con la carencia de fuerza, con el libertinaje, con ser esclavo de los placeres y con ser incapaz de gobernarse a sí mismo. Lo femenino estaba asociado con estas características, mientras que lo masculino estaba asociado con, al revés, con el mando, con el gobierno de sí, con la racionalidad. Entonces, el hombre femenino era un hombre poco virtuoso. ¿Por qué? Porque era libertino, porque era hedonista. Era alguien hedonista, alguien libertino, que no se podía gobernar, que no podía ejercer el mando sobre sí. A esto lo entendían los griegos como hombre femenino o afeminado. Podía tener vínculo con mujeres, pero era afeminado. Y por último, el último elemento, la estética de la existencia. Esto es una existencia fundada en la verdad del amor recto, según lo que va a entender Platón o Genofonte. Esto lo veremos en la próxima clase en detalle, ¿no? La noción del verdadero amor, la teoría platónica del amor, digamos, del banquete sobre todo, de la contención, ¿no? Esto lo veremos después. La estilización de la actitud produce una estética de la existencia que se estructura en tres ámbitos que son la dietética, la económica y la erótica, digamos. O sea, el hombre griego, en tanto y en cuanto daba cuenta de una estética de la existencia, o sea, si lograba dominar sus placeres, si ejercía la agresis, la encrateia y llegaba a la sofrosine, dábamos cuenta de lo que se llamaba una estética de la existencia. Es decir, una existencia, estética de la existencia no es una existencia bella, bella en el sentido estético, en el sentido artístico. No, es una técnica. O sea, si uno aplicaba la técnica, esta técnica del dominio de los placeres, lograba una existencia moralmente virtuosa. ¿Se entiende? A esto se llama estética de la existencia. Y esta estética de la existencia implicaba por parte del hombre griego una regulación de tres dominios. Un pensamiento y una regulación de tres dominios. La dietética, que es el vínculo del hombre con su propio cuerpo. La alimentación, bueno, obviamente el régimen, de ahí viene dietética, el régimen, qué se come, cuándo se come, la dietética, pero también el sueño, etc. Eh, digamos, la cuestión económica que tiene que ver con la administración del hogar, de la casa, digamos, ¿no? En la casa está la mujer, el vínculo con la esposa, los esclavos, los niños y con su patrimonio. De hecho, los tratados que son las económicas daban cuenta de la regulación del matrimonio, y la erótica, que es el vínculo con los muchachos. El vínculo, que es un vínculo muy particular, que vamos a analizar ya, que tiene dos principios, el principio de asimetría y de isomorfismo, que ya los veremos, y por último la filosofía, pero sobre todo la dietética, la económica y la erótica, ¿no? Entonces, este es el punto de partida del volumen 2 de la historia de la sexualidad, que como ven implica una forma de pensamiento totalmente distinta respecto de lo que venimos viendo en el tomo 1, digamos, ¿no? O sea, lo que veníamos viendo en el tomo 1. Bueno, voy a leerles, aunque sea algunos párrafos de la introducción y del capítulo 1 de la problematización moral de los placeres. Vamos a leer, aunque sea un par de párrafos, déjenme ver un segundo, hasta la página 92 sería de mi edición. Bien. Sobre el tema de la sofrodicia, bueno, sobre el tema de la sofrodicia, más o menos yo creo que queda claro, digamos. Por ejemplo, acá en los afrodisias, en la problematización moral de los placeres, dice la sofrodicia, en la página 39 de mi edición, las afrodisias son actos, gestos, contactos que buscan cierta forma de placer. Cuando San Agustín traerá a cuento en sus confesiones los recuerdos de sus amigos de juventud, la intensidad de sus afectos, el placer de los días pasados juntos, las conversaciones, los fervores y las risas. Se preguntará, si todo ello nos revela bajo una apariencia inocente la carne y esa liga que nos une a ella, ¿no? La carne ya es un concepto cristiano. Bueno, el problema, ¿cuál era el problema de la intemperancia o la acolacía? Que esto ya lo dijimos, dice. Pues no hay placer susceptible de acolacía si no hay tacto y contacto. Contacto con la boca, la lengua y la garganta. Contacto con otras partes del cuerpo para el placer del sexo. La lengua y la garganta son los placeres de la comida y de la bebida, y el cuerpo el sexo. Cuando hay contacto, ahí tenemos un problema de acolacía o de intemperancia, ¿no? Bien.
Esto más o menos lo vimos. En la página 47 de mi edición dice, el exceso y la pasividad son para un hombre las dos formas mayores de la inmoralidad en las prácticas de los afrodisia. Este es el punto. El exceso y la pasividad. Entonces, no es un problema como en el mundo cristiano será más adelante el pecado. O sea, la acción sexual o la acción placentera en sí es un problema. Acá la acción placentera no es un problema. Acá es un problema la acción placentera pasiva o excesiva. O sea, si no hay mando, si no hay conducción, hay un problema. Pero si no, la acción no es un problema en sí. Es peligrosa, como veremos más adelante, porque tiene esta potencialidad, esta potencia que es indomable, que es susceptible de ser indomable. Esto sí es un problema. Pero no el acto en sí, digamos, no el acto en sí, para el griego no es un problema. Sobre el tema de la virilidad, en la parte que llama la libertad y verdad, de la problematización de los placeres, moral de los placeres, ahí aparece bastante bien desarrollado eso, ¿no? La parte que llama libertad y verdad, les leo un poco esto, en mi página 81, dice, el dominio sobre uno mismo es una manera de ser hombre en relación consigo mismo, es decir, de mandar sobre lo que debe ser mandado, de obligar a la obediencia a quien no es capaz de dirigirse a sí mismo, de imponer los principios de la razón a quien carece de ellos. Es una forma, en resumen, de ser activo en relación con quien por naturaleza es pasivo y debe seguir siendo. En el uso de sus placeres, de varón, es necesario ser viril respecto de uno mismo, como se es masculino en el papel social. La templanza es en pleno sentido una virtud del hombre. Así lo veían los griegos, ¿no? Insisto, una sociedad viril, masculinista y profundamente guerrera en sus virtudes. Un guerrero debía gobernarse. Bueno, después en la página 83 aparece todo esto de la feminidad que yo les planteé, ¿no? Les leo mínimamente, dice, la línea divisoria entre un hombre viril y un hombre afeminado no coincide con nuestra posición entre hetero y homosexualidad. Tampoco se reduce a la posición entre homosexualidad activa y pasiva. Marca la diferencia de actitud respecto de los placeres y los signos tradicionales de esa feminidad, pereza, indolencia, rechazo de las actividades un poco rudas del deporte, gusto por los perfumes y los adornos, molicie, malaquia, no afectarán forzosamente a lo que en el siglo XIX se llamará invertido, sino solo al que se deja llevar por los placeres que lo atraen, está sometido a sus propios apetitos tal como a los de los demás. Es muy interesante y obviamente puede producir cierto rechazo hoy, en momentos de, justo en estos momentos donde hay una impronta feminista, muy interesante para pensar, pero bueno, para ver cómo la sociedad griega, la lógica patriarcal, de alguna manera que ya vimos en la primera clase de Foucault, en el curso del 64, donde habla de patriarcal en nuestra cultura, o sea, de esa lógica patriarcal, bueno, esto ya está en Grecia. O sea, esta asociación, digo, por supuesto que hay una visión peyorativa, ¿no? O sea, cuando uno dice indolencia, pereza, rechazo de actividades poco rudas, bueno, esto se asocia con la feminidad y la feminidad se asocia con la pasividad y con la incapacidad de gobernarse, con la incapacidad de dominio. ¿Mm? Mientras que por el contrario, el que se podía dominar era el hombre viril, era el hombre masculino, digamos, ¿no? Bueno, la sociedad griega era así. Pero más allá de este punto, o dando cuenta de este punto igual, quiero que quede claro en esta clase esta idea, ¿no? O sea, la idea de el placer como algo natural para el mundo griego, pero potencialmente peligroso si no es dominado, si no es gobernado, digamos, ¿no? La clave es el gobierno de sí, ¿no? El uso del placer, por eso el texto, el libro se llama El uso de los placeres. Debemos usar, según el mundo griego, correctamente los placeres. ¿Eso qué quiere decir? De manera moderada, de una manera equilibrada, de una manera templada. De Foucault está dando cuenta de una primera experiencia de la sexualidad. Esto que quiero que quede claro esto. De hecho, Foucault en una entrevista, porque a veces se ha confundido, recuerdo una entrevista, digamos, Foucault decía, yo no hago un elogio de la ética griega, no es que yo quiero volver la ética griega, no, la ética griega es una ética aristocrática, una ética absolutamente masculinista, machista también en muchos aspectos, no es que quiero volver a eso, primero quiero entender la experiencia de la sexualidad en Grecia, que es lo que estamos viendo, o sea,
si damos cuenta de nuestra sexualidad hoy en el presente, tenemos que arrancar por hacer una genealogía del hombre como sujeto de deseo. Bien, el primer punto es Grecia. Entendamos que era las afrodisias, cómo funcionaban las afrodisias. Y funcionaban así, nos guste o no, funcionaban así, primer punto. Y segundo punto, lo que sí Foucault va a reivindicar o va a tomar es, más adelante lo vamos a ver mejor, es esta idea de pensar la sexualidad, pensar el sexo sin ley, lo que dice en el tomo 1, el sexo sin ley, ¿se entiende? Los griegos y también los romanos, en cierto modo, pensaban en el sexo sin ley. ¿En qué sentido? Que no era un vínculo normativo codificado, era un vínculo de autodominio. Se pensaba la sexualidad en función de la estética de la existencia. O sea, yo me tengo que gobernar sexualmente para tener una existencia respetada desde el punto de vista virtuoso, pero no hay un código. Quiero decir, no hay una Biblia que establezca qué está prohibido y qué está permitido. No, hay acciones que son virtuosamente mejor, que son vistas mejor, mucho mejor porque son virtuosas y otras que no. Pero en todo caso el gobierno no es de un código, no es una moral de código, no es una moral normativa que me dice qué hacer y qué no hacer. No, es una moral de la forma, no de la norma. ¿No? Jugando un poco, es de la forma. Por eso es una estética de la existencia, es una técnica. Y esto a Foucault sí le interesa. No para repetir los valores de la ética griega que le parecen reprobables o le parecen arcaicos, digamos, ¿no? No, sino en todo caso para dar cuenta de otro tipo de formalidad, o sea, salir de pensar siempre en términos normativos, la cuestión moral, y pensar en términos de la forma. Y de ahí a la creación de placeres estamos a un paso, ¿no? Esto es lo que nos va a interesar, ¿no? Pensar en términos de creación de placeres, de formación de placeres nuevos, de nuevas relaciones, y no tanto de una normativa, de un código que dictamina lo prohibido y lo permitido, ¿no? Este es el punto. Y esto a mí me parece interesantísimo, sobre todo pensarlo hoy, 2021, donde desde mi punto de vista han proliferado visiones muy normativas impugnadoras, moralistas y puritanas en muchos casos también respecto de la sexualidad. Entonces Foucault de alguna manera está pensando a contrapelo con lo que hoy estamos viendo, donde hay quizá visiones demasiado como excesivamente, insisto, en clave normativa. Bueno, vamos a ver otra campana, otra forma de pensar la sexualidad, más en clave de la forma. Pero ya esto lo iremos desarrollando y sobre todo las últimas clases quiero plantearlo bien también, ¿no? Porque en el fondo obviamente hay un análisis, como decíamos antes, arqueológico, genealógico, pero también hay una suerte de proposición política en este pensar el sexo sin ley y el poder sin rey, ¿no? Claramente. Muy bien, bueno, 52 minutos, queridos amigos y amigas, vamos a cerrar esta clase nuestra hoy. Cualquier duda, cualquier aporte, cualquier consulta, foro clases, allí nos encontramos para charlar de lo que quieran. Espero que les haya interesado esta clase y seguimos la próxima, seguimos con el tomo 2, porque recién vimos 2 capítulos, nos quedan 4 capítulos centrales. Muy bien, les mando un fuerte abrazo y seguimos la próxima.